Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte y la finalización, que abarca hasta el punto 14, de la conferencia 3, el pecado original y el pecado hereditario. Y dicho esto, pasamos al punto siguiente, que habla de el valor o qué valor tienen las pruebas en cuestiones de esta naturaleza. Entonces, sin embargo, la doctrina de transmisión por herencia del mal procedente de un pecado primitivo no es tan difícil de explicar. Entonces, la doctrina de la transmisión por herencia del mal procedente de un pecado primitivo no es tan difícil de explicar. No queremos decir con eso que pueda ser probada por medio de la sola razón. Siempre es peligroso querer apoyar acontecimientos históricos exclusivamente en hipótesis filosóficas. Es muy fácil, por ejemplo, probar con hechos que la ciudad edificada a orillas del Tíber debía llegar a ejercer la dominación del mundo, o que el imperio debía pasar a los alemanes. Pero ¿hay alguien que haya podido decirnos un siglo antes que en tal época surgiría un Napoleón? ¿O que Constantinopla pertenecería a los turcos en tal o cual año? Todos conocen la poca importancia de esas razones inventadas después de verificados ya los hechos. Si esto es cierto de las cosas naturales, lo es más todavía de las sobrenaturales y de los acontecimientos históricos que habla la revelación. Estos no pueden demostrarse más que como todos los hechos históricos, es decir, por las fuentes que les son propias. Quien creyese que es posible exponerlos por simples motivos de razón, o se ofreciere a intentar esta empresa, nos produciría el mismo efecto que quien se comprometiese a hacer hoy, por la geografía de Europa y la historia del siglo XIX, una historia universal del tercer milenio. No se puede probar la existencia de la justicia primitiva, de la caída y de la corrupción general, más que por las fuentes de la revelación. No hay otra manera. Sin embargo, la historia profana, la psicología y especialmente la sociología proporcionan también bastantes resultados de sus investigaciones que sirven para confirmar los datos de la revelación. Es necesario admitir aquí lo mismo que en las puras verdades de fe. Y concluimos diciendo, todo lo que se puede exigir a la actividad de la razón relativamente a estas cuestiones es simplemente la prueba de que no son imposibles ni inverosímiles y que concuerdan perfectamente con verdades que son indudables por su demostración propia o adecuada. Y ahora vamos a tratar el tema que la humanidad puede también pecar como unidad orgánica. Y esto no es difícil. La doctrina del pecado original está ligada estrechamente con la doctrina de la unidad orgánica del género humano. Aún podemos decir que forma una sola
y una misma cosa con ella. Este principio tan importante, de cuya justa apreciación depende no solo la doctrina social, sino la existencia de la sociedad misma, ha sido completamente negado, como en los tiempos del liberalismo atomístico, individualista, ese corrosivo descomponiendo toda vida orgánica y social. Repetimos, el liberalismo atomístico individualista, cual ácido corrosivo, descompone toda vida orgánica y social. En esta materia, la necesidad, estímulo de la inteligencia, abre también poco a poco una vía que permite penetrar mejor en ella. No hay duda que, en parte, el influjo de las tendencias socialistas y en parte el entusiasmo por el llamado nuevo descubrimiento hacen que la época haya ido a veces demasiado lejos, queriendo desterrar completamente la libertad personal y la responsabilidad por las doctrinas medio panteístas, medio fatalistas de la moral colectiva, de la sugestión social y de la psicología colectiva. Según este modo de ver, la comunidad solamente sería activa. El pensamiento del individuo sucumbiría ante la opinión pública. Sus actos serían absorbidos por la moral pública y por el paroxismo popular del organismo social entero, por el alma del pueblo y por el cuerpo social. Nos es imposible entrar en detalles aquí para refutar estos propósitos perniciosos que en otra parte hemos tratado de rectificar, dice Weiss. Nos basta por el momento nos basta poder decir que hay en todo esto una verdad innegable de la mayor importancia. Una corporación, una sociedad, no son autónomas y activas cuando están separadas de los hombres que las componen. Su actividad tiene por punto de partida la libertad, la acción de conjunto y la actividad común de sus miembros. Su moral, la moral pública, social, es por lo tanto el resultado de lo que hacen colectivamente los individuos, lo mismo que su tendencia intelectual, esto es, la llamada opinión pública, es el resultado de la idea de lo que todos piensan y dicen cuando obran como totalidad. Pero decimos como totalidad. Todos saben que los hombres hablan y obran de un modo muy diferente según que lo hacen como corporación o como individuos. Por esto, incurriríamos en grave error si se quisiera concebir la moral y las costumbres públicas como la suma de todas las actividades privadas. No solamente son eso, sino que a menudo son todo lo contrario de lo que piensan y quieren los individuos. Poniendo un ejemplo, nadie hay que, como hombre privado, no deteste la guerra, pero como patriota, como representante del pueblo, como miembro del organismo social, como representante de la opinión general, como ejecutor de la moral pública, todos los hombres se llenan de entusiasmo por ella. Por consiguiente, aunque todos los individuos tomados en conjunto forman la actividad pública social, es necesario distinguir bien la actividad, la moral, la opinión de la sociedad de lo que hacen los individuos cuando obran en nombre propio. De modo que la sociedad como unidad, como organismo, tiene su tendencia intelectual, social, su moral y sus actividades propias. La mayor parte del tiempo es la sola libertad de todos los miembros quien los produce. Pero a menudo también es la demasiada influencia de uno o de varios espíritus superiores a quienes la muchedumbre se une por tal o cual motivo cuando se trata de una actividad pública.
En ese caso, es necesario, sin embargo, distinguir la actividad social, la actividad del todo, aunque sea producida por la libertad de los hombres, de la actividad personal de todos los individuos. Esto aparece especialmente en el gran poder fascinador, podríamos decir, a veces irresistibles, que hay en la opinión y en la moral públicas para el bien y para con el mal. Recuérdese el grito de los cruzados: Dios lo quiere. Que se recuerde la noche loca del 4 de agosto de 1789, que se recuerde el entusiasmo por la guerra de libertad en 1813. Estos y otros hechos semejantes demuestran que frecuentemente la moral pública arrastra y cambia a los individuos, aunque se encuentren sometidos a la influencia de la totalidad, y les lleva a realizar actos muy diferentes de los que harían si vivieran por sí solos. Resulta de ello que solamente el liberalismo, que durante largo tiempo ha descompuesto toda comunidad, toda unidad, toda vida, hasta hacer imposible en la hora actual el pensamiento de un organismo social, y que sólo el materialismo, que por otra parte no conoce ninguna unidad intelectual, podía negar la antigua doctrina según la cual hay crímenes colectivos como grandes acciones colectivas. Tanto el liberalismo como el materialismo niegan que hay crímenes colectivos como grandes acciones colectivas. Ningún sofisma arranca a la humanidad la convicción de que puede engañarse, que ella también puede ser pecadora y punible. Por eso los antiguos ofrecieron sacrificios de plegarias y especialmente de expiación por su ciudad, por su patria y el pueblo entero. Y por numerosas que sean las razones aducidas contra esta convicción por los jurisconsultos y los historiadores, por severos que fuesen los castigos y amargas las consecuencias que eran su recompensa, los hombres persistían en hablar de desgracias nacionales, de castigos nacionales, de pruebas nacionales, y sus escritos lo hacen también. Pero esto nos ayuda a comprender dos leyes que evidentemente reinan en el mundo: la ley de la herencia y la ley de la solidaridad. Bueno, continuamos con esta conferencia tan buena, tan profunda, que como ya nos tiene acostumbrado este sabio, porque realmente manejar todos estos temas implica sabiduría. Aparte, en esa época que no había ordenador, no había las facilidades que tenemos ahora inclusive para hacer citas y para buscar información. Es notable la cantidad de notas y la cantidad de citas que aporta este hombre, ¿no? Así que bueno, vamos a tomar el punto 12, que es la ley de la herencia. Todos conocen la ley de la herencia. El antiguo proverbio dice: la manzana no cae lejos del árbol. De tal padre tal hijo, de tal madre tal hija. Nadie, sin embargo, negará que haya excepciones. Pero la degeneración de una raza sería más chocante si el germen antiguo reaparece en la raza siguiente. Esta ley suministra muchos puntos de reflexión. El conocedor de almas, el médico de almas, el pastor de almas, lo saben hace mucho tiempo. Muy poco inteligentes habrían de ser un educador o un director de almas para no advertir de qué sorprendente manera renacen en los hijos las inclinaciones, las pasiones, los pecados de los padres, especialmente esos desórdenes sensuales que ejercen su influencia en los comienzos de la vida, y cómo los padres y las madres espían frecuentemente de un modo terrible en sus descendientes
sus faltas que le han dado con la vida. Recientemente, desde que se dirigió hacia estos fenómenos la atención de las ciencias naturales, fue solícitamente acogido este hecho conocido ya en toda la antigüedad y explotado con la exageración que está en moda cuando se vislumbra una esperanza de hacer que desaparezcan las enseñanzas del cristianismo. Acá una digresión: todas estas hermosas conferencias que el padre Weiss daba eran como una muralla de contención hacia el espíritu de la época, que estaba, como bien lo dice, con toda su potencia del siglo XIX, con toda la explosión de conocimiento y de ciencias nuevas que se estudiaban, y todo el mundo quería buscar algo no visto en la antigüedad, pero en el fondo buscaban, como bien lo señala Weiss, y él sale en su defensa, hacer que desaparezcan las enseñanzas del cristianismo. De hecho, mal que nos pese, lo lograron, y el siglo XX es la consecuencia, con todos sus desastres y guerras y maldades que diseminó por el mundo, es la consecuencia de esto que el padre Weiss trataba desde su cátedra de, por lo menos, aclarar y contener. Dicha esta digresión, seguimos. Entonces, no hay, dice esta escuela de psicología, que venera al hombroso como su Mesías, y cuyas teorías hizo pasar Ola Hanson a la literatura. Esto dicen que no hay criminal personalmente responsable. El que comete un crimen es siempre inocente y no se le puede imputar personalmente nunca. La causa se debe en parte, según esta gente, a que nació como un idiota, un nihilista, un paria desde el punto de vista moral, es decir, sin conocimiento de los mandatos morales y sin disposiciones para esas invenciones arbitrarias, no fundadas en la naturaleza del hombre y en la ley divina objetiva. Y en parte a la ley de la herencia, o como dicen, al atavismo, ley en virtud de la cual la falta de los ascendientes se despertaron en él con invencible fuerza. A todas luces, esta adulteración de una verdad solo podría tener buen éxito en nuestra época, que da pruebas de ser inaccesible a la templanza, a la modestia, a la dominación de sí mismo, tres virtudes gratas a nuestros antepasados. No le queda, entonces, otra elección que seguir el sistema de corrección inventado por Elmira, que consistiría en poner a los criminales en magníficos y lujosos palacios construidos a expensas del Estado, hasta que pasara su deseo de cometer actos de violencia, o utilizarlos para la ciencia por la vivisección, como proponía el doctor Pyle. Por todo eso no debe impedirnos admitir, todo esto no nos debe impedir admitir lo que hay de cierto en el fondo de la verdad de que se abusa aquí, y reconocer el valor de la herencia considerada en sus justos límites. Sí, afirma Weiss, sí, el mal se comunica por herencia en la humanidad. No hay principio mejor confirmado por la experiencia y por la historia. Y ahora pasamos a uno de los últimos puntos, que es la ley de la solidaridad. La segunda ley, la ley de la solidaridad, también cierta de la historia y de la ciencia social, es la que decimos, la solidaridad, una ley cierta. El humanismo, que quiere enseñar a cada uno a ser independiente por sí, a pensar únicamente en sí, a obrar únicamente por sí, nos quitó la conciencia de que todos juntos constituimos un armazón, que todos tenemos deberes para con todos, que todos somos responsables los unos por los otros y por el conjunto.
Desde que llegó a establecer su dominación, todo está fraccionado, desmenuzado, disuelto. Ahora cada cual no piensa más que en sí. Ahora el egoísmo, que en todo tiempo ha sido el maestro de la vida, es también el maestro de los espíritus. Así nació el espectro aterrador de la época, la cuestión social. El que tenía poder se creía autorizado para usarlo en toda su extensión. El que tenía derechos no creía tener ni también obligaciones, no creía tener obligaciones. El que tenía una posesión que llamaba suya, creía usar tan solo de su derecho cuando hacía lo que le parecía bien. Que la propiedad ha sido dada al individuo para la utilidad de todos, que nadie posee por sí solo la fuerza del trabajo, que cada cual debe emplear en beneficio de todos lo que posee en bienes exteriores, en dones físicos e intelectuales. He aquí las grandes verdades que han desaparecido completamente de entre nosotros. En la embriaguez producida por la palabra libertad, hemos perdido la idea de solidaridad, en tal grado que consideramos como conforme a la naturaleza la lucha por la existencia, la concurrencia sin límites, la guerra de todos contra todos, hasta el aniquilamiento. Y acá una segunda digresión, siempre repetimos lo mismo, el siglo XX es la conclusión de todos estos males que la sociedad ha incorporado y ha heredado del siglo XIX. Acá Weiss fue profeta, psicólogo, sociólogo, en fin, una mirada que también la Iglesia, y mejor que Weiss, la tuvo desde Pío IX hasta San Pío X, combatiendo todas estas cosas que terminaron en el siglo XX, que todos conocemos lo que fue, a pesar de los adelantos y de todo el confort que nos trajo. Entonces, en la embriaguez producida por la palabra libertad, hemos perdido la idea de solidaridad en tal grado que consideramos como conforme a la naturaleza la lucha por la existencia, la concurrencia sin límites, la guerra de todos contra todos hasta el aniquilamiento. El Estado se halla en el mismo caso, lucha de los estados entre sí, dentro de cada estado lucha de razas, lucha de partidos, tal es nuestra política. Los que actualmente tienen en sus manos el poder creen haber llegado a ese grado de elevación únicamente para gozar los frutos que les son inherentes y para hacer ver a los otros su mando, en cuanto a sus deberes, apenas si piensan en ellos. El pueblo debe pagar los tributos y hacer sacrificios hasta la última gota de su sangre, pero a nadie entre ellos se le ocurre hacerle libre, aliviarle ni otorgarle derechos hasta que la necesidad les obliga a ciertas condiciones. Y, por supuesto, conceden. Y sucede esto en pequeña y vasta escala. Si hoy la nobleza es objeto de una persecución llena de odio por parte de la sociedad, a ella misma, a la sociedad, hay que atribuirle la causa, porque despreció sistemáticamente la ley de solidaridad. Este reproche no alcanza solo a la antigua nobleza de nacimiento, sino también a la nobleza moderna, a la del dinero, que es todavía más injusta, y a la llamada aristocracia intelectual. Muchos de estos no están lejos de creer en ciertos momentos que Dios habría podido crear antes del Adán de barro un señor Adán de venas azuladas o un Adán de oro. Difícilmente comprenden el vivir un día en el mismo cielo con su camarero o su criado. Cuando pagan a sus subordinados el escaso salario, se creen dispensados ya de toda obligación para con ellos. Una palabra amable, interesándose o informándose, sería, según la convicción de la mayor parte de estos grandes señores, rebajarse demasiado para su condición.
Y sin embargo, tampoco los subordinados, los obreros y los pobres deberían en muchos casos quejarse de aquellos, pues también siguen el proverbio de que la caridad bien ordenada empieza por sí mismo, empieza por casa. Considerar desde su verdadero punto de vista las ventajas de los otros y el bien común es en ello tan poco frecuente como entre los grandes y los ricos. Lo que un hombre afortunado posee les parece un robo cometido en detrimento de lo que se le debe a ellos. Si se hicieron acaudalados, procederían tal vez con más egoísmo que los aborrecidos ricos. En una palabra, el sentimiento de solidaridad ha desaparecido de la humanidad desde cualquier parte que se le mire. Y acá una digresión. Esta es la llamada envidia igualitaria, que en esta democracia enferma y diríamos casi demoníaca, donde se pretende que todos seamos iguales, también está la envidia igualitaria, donde el que tiene menos envidia al que tiene más, sin ver ni siquiera que el que más tiene lo ha ganado con el sudor de su frente, inclusive con su sacrificio. De ahí salen todas las perniciosas doctrinas de socialismo, anarquismo, todo lo que de alguna manera tiende a emparejar al hombre, y en el fondo es lo que dice Weiss: ha desaparecido de la humanidad el sentimiento de solidaridad. Yo, a pesar de no tener, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, debo ser solidario con el que más tiene, porque no sé cómo lo consiguió ni me toca juzgarlo. Entonces, continuamos. De ahí procede para nosotros lo muy difícil de admitir que la totalidad deba pagar el pecado cometido por sus primeros padres. La primera reflexión que nos ocurre en este asunto es siempre esta cuestión: ¿no hay injusticia en esta herencia? No, dice Weiss, hay una ley universal. La torpeza de una generación causa la ruina de una generación. Así también la torpeza de un general causa la derrota de un ejército entero. Por el contrario, la habilidad de un general hace victorioso un país, o la habilidad de un gobernante hace victorioso un país. Otro ejemplo: el piloto tiene en su mano la muerte o la vida de gran número de personas. Y prosigue Weiss: cuando el pastor es herido de muerte, se dispersan las ovejas. Y cuando la cabeza está enferma, todos los miembros sufren. Los pecados de los príncipes son castigados en sus pueblos. La miseria de los hijos se convierte en castigo de los padres. La desgracia de la totalidad proviene a menudo de la falta de un solo hombre. El crimen de un individuo, recordemos tan solo a Nerón y a Robespierre, es, por decirlo así, la flor, el resumen, el coronamiento de los pecados que la totalidad ha amontonado. Por otra parte, y por todas partes, en la historia encontramos comprobado el principio: todos para uno y uno para todos. Esto tiene aplicación en el bien como en el mal, aunque sea más raro en el bien. En el bien admitimos con agrado, pero ¿quién nos permite hacer la reserva de que no nos ligue también en el mal? Hay hombres nacionales y hombres universales, en quienes se manifiesta esa ley de un modo especial. Alejandro, Augusto, Constantino, Carlomagno, Lutero, Voltaire y Napoleón. Voltaire fue el fruto y la expresión más perfecta de su siglo, fue la maldición de su época. Le corrompió la sangre y esa corrupción dura todavía. Miguel Ángel ha desfigurado hasta desnaturalizarlos el gusto y la tendencia de espíritus de siglos enteros.
Bernini ha cambiado por largo tiempo los ojos de la humanidad, haciéndole encontrar admirable lo que otras generaciones consideraban como horriblemente feo. En una palabra, es inútil contradecirlo, la ley de la solidaridad no perderá por eso su fuerza. Si a veces la encontramos dura, no es un motivo para negarla, tanto más cuanto que tampoco esto sería un medio para hacerla desaparecer. Felizmente para nosotros, está lejos de los ataques impotentes que pudiéramos dirigirle. ¿Cuántas veces el mundo la habría abolido y cuántas por lo mismo habría perdido toda perspectiva de mejora? Esta ley que detestamos es la misma que aquella en virtud de la cual el cambio de una persona, cuyo poder o influencia son perjudiciales, produce un cambio tan rápido hacia el mejoramiento. Qué pronto cambia todo cuando Diocleciano desaparece y sube al trono Constantino. Si Dios hubiese escuchado los suspiros de tantos cristianos de cortos alcances, y si esa ley hubiera sido abolida el año del 300, no habría sido cristiano el imperio en el año 325. Sin duda, remarca Weiss, terminando este punto, sin duda alguna, en el principio Dios habría podido disponer las cosas de otro modo y ahorrar al mundo el pecado original, pero no habría tenido tampoco redención, y el Redentor habría debido morir o bien por el individuo en particular, o bien todos los que hubiesen pecado quedarían perdidos sin remedio. Porque no es creíble que, de no existir el pecado original, hubiese cada cual estado exento de pecado por su propia cuenta personal. Y repetimos este concepto profundísimo. Sin duda alguna, en el principio Dios habría podido disponer las cosas de otro modo y ahorrar al mundo el pecado original, pero no habría habido tampoco redención. Y el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, habría debido morir o bien por el individuo en particular, o bien todos los que hubiesen pecado quedarían perdidos sin remedio. Porque no es creíble que, de no existir el pecado original, hubiera cada cual estado exento de pecado por su propia cuenta personal. Y dicho esto, que lo debimos repetir por lo profundo y lo categórico y sabio, terminamos esta conferencia con el punto 14, que es corto y que es una especie de síntesis de todo lo que hasta ahora hemos expuesto. La amargura y consuelos más grandes aún de esta doctrina. Por consiguiente, la razón nada puede objetar si la fe resuelve los enigmas de la existencia del pecado mediante esta explicación. La razón no puede objetar si la fe lo resuelve. Comillas, cada ser es regido por las leyes que Dios determinó desde el principio. Entre todas las criaturas, solo 2 fueron colmadas de bienes, pero procedieron erróneamente, esparciendo así el sufrimiento en la tierra. Obviamente está hablando de Adán y Eva. Esta interpretación explica mejor también la secreta melancolía que nunca abandona al hombre, ni aun al mejor, que se apodera de los hijos del mundo en medio de los goces y que el malvado mismo no puede desechar por largo tiempo. No somos lo que debemos ser, éramos antes mejores. Perdimos una felicidad que podríamos poseer todavía hoy. Y más que una felicidad, una libertad, una soberanía, una regia dignidad, en las que nuestras aspiraciones más nobles encuentran satisfacción cumplida. A esta situación pueden aplicarse las palabras del poeta.
comillas, solo quien fue rey puede apreciar la desgracia que es haber perdido un reino que ya no puede recobrar. Cerramos comillas. Pero no, es decir demasiado. Sin duda que hemos perdido nuestro reino, y si dependiese de nosotros, estaría perdido sin remedio. Mas por la gracia de Dios podemos recuperarle, y precisamente por esa misma ley de la herencia y de la solidaridad, en cuya virtud lo hemos perdido. No nos quejemos demasiado de esa ley, procuremos más bien apropiarnos sus beneficios. Desde hace mucho tiempo nuestros pecados personales nos quitan el derecho de acusar a nuestros antepasados por habernos despojado del reino que nos correspondía. Aunque ellos no nos lo hubieran perdido, lo hubiéramos hecho nosotros, millares de veces por nuestras propias faltas. ¿A qué esas lamentaciones si en nosotros solos consiste volver a disfrutar las prerrogativas perdidas? En cada instante podemos volver a ser los hijos de Dios y los coherederos de su reino. Estas son palabras de San Pablo. En cada instante podemos volver a ser los hijos de Dios y los coherederos de su reino. Romanos 8:17. Grande fue la pérdida, pero mayor la ganancia. Fuerte es el poder del mal, pero más fuerte es el poder de la gracia. Por Adán, nuestro padre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Pero por Cristo, nuestro hermano, podemos recuperar la vida, nuestro reino y nuestra soberanía. Por la falta, concluye el apóstol, por la falta de uno solo recayó la condenación en todos los hombres. Por la justicia de uno solo viene a todos los hombres la justificación que da la vida. Estas hermosas palabras corresponden a San Pablo, Romanos 12, 15 y 18. Y que Dios los bendiga. Con esto terminamos la conferencia. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.